Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que hoy tienen varias y muy interesantes facetas. En principio, hoy para todo venezolano bien nacido y todo latinoamericano, cualquier hijo de la patria grande latinoamericana y caribeña, hay que conmemorar una fecha fundamental del gran precursor Francisco de Miranda. Y yo me permito sugerir, ahora que tienen unos días libres y están por acá, por Caracas, lleven a sus hijos al Parque del Este a ver la réplica de aquel buque pequeño, valiente, pero imprescindible, el Leander con el que Miranda llegó para iniciar la gesta emancipadora. Lo tenemos de tamaño natural, con los mismos materiales, hecho rigurosamente a escala, no a escala, en tamaño natural, hecho rigurosamente con los detalles históricos. Y además lo tenemos flotando en un pequeño laguito a su medida. Una experiencia estupenda para sus niños y para cualquier latinoamericano bien nacido. Bueno, por otras latitudes las cosas no están muy bien y no tenemos motivos para sentirnos aburridos. Semana Santa o no, nuestra querida, contaminada y única sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y vamos a entrar directamente a ellos porque me tomé este tiempo, porque me emociona hablar de Miranda. Ya les contaré alguna vez por qué. Capitolio de los Estados Unidos, gente en pánico. ¿Qué pasa aquí? Esto ocurrió hoy, un herido durante un tiroteo en el Capitolio en Washington. La policía arrestó este lunes a una persona tras oírse algunos disparos en el centro de visitantes del Capitolio, el Congreso de Estados Unidos, en Washington. Según las primeras informaciones, la persona detenida está herida, pero no de gravedad, y se desconoce cómo fue herida y si hay más víctimas. Los primeros indicios apuntan a un incidente sin objetivos políticos ni objetivos terroristas, pero la emergencia movilizó a todo el mundo. Los legisladores se encuentran de vacaciones por la festividad de Semana Santa y el centro de visitantes, que es una parada turística frecuente en la capital de Estados Unidos, está ubicado justo debajo del Capitolio. Al centro se accede a través de una plaza que hay en la parte trasera del edificio. Y son días proclives para estas visitas. Washington es una de las ciudades más controladísimas, no controladas, controladísimas en la compra y uso de armas de fuego. Y el suceso tiene lugar en el apogeo turístico de la capital, coincidiendo con el florecimiento de los cerezos en los alrededores de la explanada ajardinada del National Mall, que acoge los monumentos nacionales, ¿no? Un área que todo turista visita, sea o no de la capital, sea o no del país. En 1998, recordemos que les mostramos a ustedes cómo 2 policías morían por disparos en el interior del Capitolio. We found the doors closed, okay, and we couldn't get away. Bueno, James era un visitante de España que pasó por allí y decía, cuando tratamos de salir nos encontramos a las puertas cerradas y que nadie podía escapar, ¿no? Encontramos personas que trataban de entrar, otras puertas se cerraron también. Nos fuimos a los baños, nos refugiamos allí, nos quedamos durante unos minutos, después fuimos al teatro y después de 20 minutos, algunos policías entraron y explicaron la situación y la situación estaba bajo control. El despliegue de las ambulancias en las calles de Washington con discreto uso de sirenas. Y esta, una transeúnte, Ellie, que venía de California, dice, soy profesora, también vamos a visitar esto con frecuencia y sabemos los ejercicios, pero esta cosa era real, por lo tanto, lo que puedo decir es que tengo un gran respeto por el personal de seguridad, fueron muy profesionales. Y Jay Blacksey, transeúnte que vino de Los Ángeles, dice, fue mucho miedo. No estoy acostumbrado, sé que nadie está acostumbrado a este tipo de cosas, pero es obvio que sentí miedo visceral. No es algo que uno desee escuchar, hay familias cerca de uno, y es obvio que puede ser la preocupación
a los seres más queridos cuando estamos con hijos y ese tipo de cosas, ¿no? Washington estaba en un extraño silencio y el jefe de la policía de Washington salió a dar declaraciones, como ven, bloqueadas principales avenidas. No obstante, la policía abatió e hirió de bala a un hombre que entró armado en el Capitolio de Estados Unidos, ¿no? El jefe de la policía... Today at approximately 2:39 p.m., an adult male subject entered the North Screening Facility of the Capitol Visitor Center. Hoy aproximadamente a las 14:39, un sujeto adulto, sexo masculino, entró al norte de las instalaciones del centro de visitantes del Capitolio. Durante una rutina administrativa, el individuo sacó lo que parecía ser un arma y apuntó a oficiales. Un oficial disparó e hirió al sospechoso, que fue trasladado posteriormente por el personal médico. Fue trasladado y detenido al hospital para recibir tratamiento y se encuentra actualmente en cirugía. Su condición en este momento la desconocemos. 35 to 45-year-old female bystander. Una espectadora femenina no afectada de 35 a 45 años de edad también sufrió lo que parecía heridas leves, fue trasladada al hospital. No hay agentes heridos, no se ha determinado cuánta gente dispararon armas. La investigación está a cargo de la oficina policial correspondiente en el Capitolio. Hubo muestra de responsabilidad profesional de la Policía Metropolitana. Las investigaciones se llevan a cabo e insisto en que gran parte de esta información todavía es muy preliminar. Quiero subrayar que esto es preliminar, basado en la investigación inicial. Creemos que se trata de un acto de una sola persona que ha frecuentado los jardines del Capitolio antes y no entendemos la razón que haya para creer que es algo más que un acto criminal. Bueno, esto ocurría en Washington, Distrito de Columbia, la capital de la nación. Volamos de inmediato al otro extremo, a Washington, el estado de Washington en el Pacífico, y esto es Seattle. Un hombre mantuvo la atención durante 25 horas de la policía y los bomberos porque se subió a un pino y, aparte de llamar la atención y fomentar problemas de seguridad, no se sabe qué fue lo que lo llevó a moverse a la copa de este pino y quedarse 25 horas en él. No se usaron métodos coercitivos, el hombre está aquí, se alcanza a ver cómo se mueve. Se transformó la otra noticia vinculada al nombre Washington, ¿no? No era Washington la capital, sino Seattle, la capital del estado de Washington. Mientras los observadores ovacionaban y cantaban "Hombre en árbol", él se sentó cerca de la base de la conífera y parecía comer tranquilamente un pedazo de fruta. Luego bajó y las razones del drama siguen siendo desconocidas, pero el hombre parecía agitado, gesticulaba desatinadamente, gritaba y lanzó manzanas a los policías. ¿Qué hay detrás de esto? Es algo que está por averiguarse, pero en este caso ambos, Washington, la capital, Distrito de Columbia, y el estado de Washington por su capital, Seattle, fueron noticias. Mientras tanto, agentes de inmigración estadounidenses han detenido a 1.000 sospechosos por cargo de intento de homicidio y manipulación de testigos en una operación a nivel nacional, dirigido a bandas internacionales. Lo dijeron hoy lunes, aparentemente sobre tráfico de drogas, asesinato y crimen organizado. Esto tuvo lugar en Texas, pero también en Texas hubo una gran racia contra los inmigrantes, cuando no. Se le apretaron las tuercas allí a todos los que estaban en el estado de la Estrella Solitaria. La mayoría de los detenidos eran estadounidenses, pero 239 eran ciudadanos de México, España, El Salvador, China, Jamaica, Guatemala, Honduras, Filipinas, Belice y otros países. Los agentes dicen haber incautado 150 armas de fuego, más 20 kilogramos de narcóticos y más de $70.000 en moneda estadounidense. La inmigración y el control de armas ha efectuado operaciones similares dirigidas a las bandas desde el año, este tatuaje indica bandas, ¿no? Vaya que sí, desde el año 2005. Si pensaran que eso es para toda la vida, no se lo harían.
Aunque el ISE, que es una autoridad de inmigración, participa habitualmente en operaciones de los ciudadanos de Estados Unidos y no ciudadanos, debido a su experiencia en los grupos internacionales del crimen. El ICE tiene que ver con todo lo relativo a fronteras y los otros organismos que tienen que ver con tabaco, alcohol y armas hicieron también su presencia bastante conspicua este día. De manera que las noticias nos llevaron en un vuelo desde Washington, Distrito de Columbia, la capital, hasta donde estamos ahora. Llegando incluso a Seattle, la capital del estado de Washington, al otro lado del continente, en la costa del Pacífico. Y por supuesto, un alto porcentaje de latinos allí. Y las maras suelen tener identificaciones de este tipo, otros se las hacen porque a lo mejor creen que les da carácter. Lo que sí es cierto es que esto es para toda la vida y no hay manera de borrarlas de una manera que no afecte la piel, ¿no? Es una agresión absolutamente innecesaria al cuerpo, pero en fin, si usted es feliz con ella, disfrútelas. Ahora, toda mafia de gángster y de maras y grupos raros que andan por Estados Unidos se identifican por medio de este tipo de tatuaje, lo cual no nos lleva a hacer ningún juicio de valoración con aquellos que decidan tatuarse. Eso es potestad de cada uno. Por supuesto, los medios electrónicos con que se cuentan en los lugares llevan de inmediato a las identificaciones y el resultado ha sido que muchísima gente estaba en situación ilegal. Y hoy Fidel dio un paso al frente, ya era hora, qué bueno que lo hizo, en un editorial muy significativo sobre el artículo El hermano Obama. Obama pronunció un discurso en el que utiliza las palabras más almibaradas para expresar: es hora ya de olvidarnos del pasado. Dejemos el pasado, miremos el futuro, miremoslo juntos, un futuro de esperanza. Y no va a ser fácil, va a haber retos, y a esos vamos a darle tiempo. Pero mi estadía aquí me da más esperanzas de lo que podemos hacer juntos, como amigos, como familia, como vecinos, juntos. Se supone que cada uno de nosotros corría el riesgo de un infarto al escuchar estas palabras del presidente de Estados Unidos. Tras un bloqueo despiadado que ha durado ya casi 60 años, y los que han muerto en los ataques mercenarios a barcos y puertos cubanos, un avión de línea repleto de pasajeros hecho estallar en pleno vuelo, invasiones mercenarias, múltiples actos de violencia y de fuerza. Por supuesto, esto salió en el órgano oficial y ya era hora de oír la voz de Fidel. De que el pueblo de este noble y abnegado país renunciará a la gloria y a los derechos y a la riqueza espiritual que ha ganado con el desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura. Advierto además que somos capaces de producir los alimentos y las riquezas materiales que necesitamos con el esfuerzo y la inteligencia de nuestro pueblo. No necesitamos que el imperialismo nos regale nada. Nuestros esfuerzos serán legales y pacíficos porque es nuestro compromiso con la paz y la fraternidad de todos los seres humanos que vivimos en este planeta. Fidel Castro Ruz, marzo 27 de 2016. Y después de aquellas almibaradas palabras, como dice él, con las que tuvo que cargar Raúl Castro, Fidel vuelve por sus fueros y nos regala una posición vertical al estilo de que nadie dude, porque ahí está su firma, que es su posición oficial al respecto. Bueno, ahora estamos en La Paz, Bolivia. Hay otro entredicho con Chile. ¿Dónde queda el Silala y por qué Bolivia se lo disputa a Chile? El río manantial de Silala se origina en Potosí y va a las fronteras de Chile. No hay razón para defender soberanía de algo que es asaltado, invadido, robado. Y lamento mucho, algunas autoridades hacen mucho daño a su pueblo y hacen daño a los vecinos. Entiendo que evidentemente es un derecho retirarse también del Pacto de Bogotá, pero solo mi preocupación
es cómo quedaría el pueblo chileno, y ese de retirarse del Pacto de Bogotá es como una confesión de futuras derrotas a cualquier demanda en los organismos internacionales. Compañero Evo, lo llamamos así porque él nos honra con eso y tuvo la delicadeza de decir, le puedo llamar compañero, pero un gran honor. Y Lula, la oposición lleva a Brasil al mismo clima de Venezuela, pero la respuesta de Chile no se hizo esperar. Y aquí tenemos en la voz de la propia mandataria y en una reunión de alto nivel. Durante más de 100 años, Bolivia reconoció el carácter de río internacional en las aguas del Silala. Con tranquilidad, pero con firmeza, también yo quiero anunciar a los compatriotas que en caso de que Bolivia materialice su anunciada demanda, Chile va a contrademandar a Bolivia para resguardar nuestros derechos, los que se encuentran claramente reconocidos por el principio de que todo Estado ribereño de un curso de agua internacional tiene derecho a utilizarlo para el beneficio de sus comunidades. Mapas y aerofotografía a la mesa. Chile estuvo dispuesto a llegar a un acuerdo con Bolivia para determinar el uso compartido de las aguas del río Silala, y este proyecto de acuerdo fracasó por la negativa de Bolivia. El gobierno de Bolivia habla de diálogo, pero los hechos demuestran que no está dispuesto a ningún diálogo y que prefiere instrumentalizar a los tribunales internacionales. Mientras tanto, el compañero Lula dijo, la oposición lleva al Brasil al mismo clima que llevaron a Venezuela. Culpó a la oposición y los medios de comunicación por generar odio. Como ahora ocurre en Brasil, por una minoría de la sociedad, no es toda la sociedad brasileña, como ocurrió en Venezuela, con el golpe contra Chávez, como ocurrió en Honduras. Es insoportable, porque esto significa retroceso para el país. Si esto significara avances, todo bien, pero significa retroceso. Bueno, hablando de retroceso, el gobierno de Macri atenta contra la libertad de expresión. ¿Quién lo dijo? Nuestro viejo compañero de Radio Colonia, Víctor Hugo Morales, a quien tuvimos el honor de hacerle la primera prueba de micrófono cuando yo era jefe de prensa de aquella extraña radio que tenía un valor geopolítico tremendo, y lo explicó mejor que nadie como corresponde al estilo de Víctor Hugo. Han sacado la posibilidad de que el pueblo argentino siga viendo Telesur. Escuché 2 emisoras que no pertenecen a los medios concentrados, y allí estaban los conductores y sus oyentes lamentando profundamente la decisión que se ha adoptado y, por supuesto, repudiándola como lo hace ese comunicado de las Madres de Plaza de Mayo. Vamos a mostrar, si me permite, Víctor Hugo, para entrar un poco en contexto. En diciembre de 2015, el ministro de Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de Argentina, actualmente Hernán Lombardi, expresaba durante una entrevista ofrecida a Telesur que la libertad de expresión y la pluralidad de medios se mantendría durante el periodo presidencial de Mauricio Macri, una versión que se contradice con la medida de retirar en Argentina la señal de la canal multiestatal. Vamos a escuchar lo que decía en esa oportunidad. La ley establece como hubiera sido tantos modelos de televisión en el mundo. Uno siempre se suele poner la BBC de Londres o la televisión francesa o la televisión española, que son modelos que no quedaron totalmente afincados con un gobierno. A mí me parece que lamentablemente eso en los últimos tiempos se perdió. Pero soy muy optimista que esto no va a ser traumático, ¿sabes? Soy muy optimista y permitime cierta reserva sobre cómo se están manejando las cosas. No reserva porque las cosas se manejan en cosas ocultas, pero justamente por mucho respeto a Tristán, buscar una forma de que esto sea realmente acordado. También durante una entrevista a Telesur en el año 2015, el actual titular federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, señaló que el gobierno del presidente de Argentina, Mauricio Macri, garantizaría la libertad de expresión de todos los medios de comunicación social. También se contradice con las últimas acciones del gobierno macrista. Esto decía. Acá lo que venimos a garantizar es total libertad y todas las voces. Yo creo que objetivamente Canal 7 los últimos años no estuvieron presentes todas las voces.
Bueno, Volvemos con Víctor Hugo Morales. Lombardi menciona que la decisión se basa en los criterios planteados por la actual administración en términos de pluralismo y austeridad. La misma persona que usted, Víctor Hugo, entrevistó en un espacio de Telesur, hablando sobre gestión partidaria y no democrática en la televisión argentina durante los últimos años, pero que ha sido una discusión por demás pertinente en estos meses. ¿Qué opinión le merece? El gobierno de Macri, y esto involucra naturalmente a Hernán Lombardi, es un tsunami de cinismo, una ola de hipocresía que lo envuelve todo. Declaman la libertad y van contra ella, hablan de libertad de expresión y la están acotando permanentemente. Aquí se terminaron programas, aquí hubo periodistas que fueron echados de medios públicos, aquí hay periodistas que en medios privados están teniendo formas de censura como la de Roberto Navarro, que tiene un programa los domingos de la noche en C5N y que iba a presentar hace 7 días un informe muy especial sobre el socio de Macri, una empresa, un señor de apellido Caputo, que tiene una empresa que se dedica a las obras públicas y que ha sido el mayor constructor de obras públicas justamente en la ciudad de Buenos Aires y ahora lo va a hacer a nivel nacional. Ese programa no se pudo emitir por la tremenda presión conjunta del gobierno y de los medios de comunicación dominantes. Macri, junto al grupo Clarín, que si me permiten el término, y esto va estrictamente por mi cuenta, es un grupo estrictamente mafioso, dedicado al periodismo, atacaron a este canal a tal extremo que a sus autoridades las sometieron a que no permitiesen que el programa que iba a emitir Roberto Navarro fuese visto en toda la República Argentina. De esto se trata lo que estamos viviendo en estos momentos en el país. Como si no fuera bastante saber que solamente Telesur, en muchísimos casos, con el pueblo reunido, por ejemplo, el otro día frente al Congreso, miles de personas que iban a protestar porque el país se pone de rodillas frente a los fondos buitres, la única manera de informarse era a través de Telesur. Los canales argentinos estaban adentro del Congreso. Bastaba que hicieran con la Cámara un movimiento para tomar a ese pueblo que estaba en la calle tratando de convencer a sus diputados, a sus representantes, de que no se arrodillaran frente al poder financiero internacional. Ninguna cámara mostró lo que sí exhibió hacia todo el mundo Telesur. Este ha sido el pecado de Telesur, hacer periodismo frente a esta gente que lo único que hace es proclamar más república y va contra la república, más democracia y va contra la democracia, más libertad de expresión y también va contra ella. A esto se reduce hoy día lo que es el gobierno de Mauricio Macri, juntamente con los medios dominantes de comunicación en la República Argentina. Víctor Hugo, ¿cuál es entonces, en esa reflexión, la importancia de Telesur para la población argentina? 90 cableoperadoras, convenios con 5 televisoras en diferentes provincias, más de 20 millones de potenciales televidentes, más de 8 millones de abonados. ¿No son suficientes para el Estado en términos de pluralismo? Evidentemente. Lo que ocurrirá será una dependencia de cómo el gobierno, que es muy agresivo en sus políticas neoliberales, y cómo los medios de comunicación, que son verdaderamente los que tienen el poder en la Argentina, actúen, que los cableoperadores permitan que Telesur siga a disposición de los telespectadores de la República Argentina. Hay muchas dudas en este momento, porque hay mucha obediencia a todo lo que este gobierno arrasador de Macri quiere, y en consecuencia hay comportamientos alineados casi permanentemente, porque no se trata del poder de Macri. Macri no es tan importante como lo son los medios de comunicación que lo sostienen, y esos medios de comunicación que tienen los cables más importantes del país tienen una enorme gravitación sobre los otros cableoperadores. Quiere decir que habrá que resistir profundamente por parte de esos cableoperadores para que podamos seguir viendo Telesur en la República Argentina. No es la manera, no es la forma, decían algunos argentinos al escuchar esta noticia, Víctor Hugo, y cabe preguntarse, ¿hay un redireccionamiento de los contenidos ahora? O decirlo de otra forma, ¿cuáles son las alternativas que tienen los argentinos para informarse luego de esta medida? Solamente de lo que quiere el gobierno, el 99% de la información. Queda un resquicio, una pequeña ventanita aliviadora de aire fresco de algunos comunicadores que todavía mantienen ciertos márgenes de independencia. Pero como las libertades son para las empresas, no siempre para los periodistas, las empresas que están en estos momentos sometidas a la pauta publicitaria solamente de Mauricio Macri,
en la República Argentina con este tema están muy pero muy dominadas por lo que es el gobierno. Están pendientes de lo que el gobierno diga y el margen de negociación que tienen es ciertamente muy pobre. Lo que quiero decir que estamos en aprietos, estamos en una situación altamente preocupante. Víctor Hugo, así finalizamos, se nos termina el tiempo. Muchas gracias por sus palabras aquí en Telesur. Bueno, esto parece que nos retrotrae a una experiencia personal de la que debo dar testimonio, ¿no? Porque cuando en Argentina, en la época de los regímenes militares, era cuando se prohibían señales y contenidos, ¿no? Y entonces había una luz que iluminaba esa oscuridad de los generales de la época, aunque algunos civiles parece que siguen por el mismo estilo. Vean esto, vamos a acercarnos aquí, cámara 1, y poner, señor director, en pantalla este segmento. Esto es Uruguay, esto es Argentina, Río de la Plata, y aquí en la esquinita está la histórica ciudad de Colonia, que tanto quisieron conquistar, como quisieron conquistar Montevideo los ingleses y fracasaron 2 veces. Y no solo fracasaron 2 veces, sino que la guarnición de Montevideo, cuando sí entraron en Buenos Aires, cosa que no habían logrado en Montevideo, mandó refuerzos, cruzaron el río Uruguay, entraron por atrás de Buenos Aires y ayudaron a reconquistar Buenos Aires, ¿no? Pero cuando en Buenos Aires ocurren esas épocas, desde Colonia, una emisora CW1, Radio Colonia, mandaba, cuando no había internet ni medios modernos de comunicación, una onda de libertad y de verdades a toda la hermana República Argentina, desde el norte, la Quiaca, hasta la Patagonia. Y esa radio, por algunas razones del destino, una vez hizo un concurso para periodistas y periodista, allá había que ser periodista y locutor, y lo ganó este servidor. Y al poco tiempo, por razones que uno no entiende, era el jefe de prensa más joven del Río de la Plata. Y allí, Víctor Hugo es testigo de ello, porque allí tuve el honor de hacerle la primera prueba de micrófono, cuando todavía era un joven estudiante en Uruguay. Allí cubríamos todo el Cono Sur, y llegábamos hasta Paraguay, todos los lugares donde no había libertad de expresión, donde coartaban a los medios, como han coartado ahora Telesur, transmitíamos desde CW1 Radio Colonia, una verdadera arma geopolítica. Me parece que, querido Víctor Hugo, apoyando totalmente lo que acabas de decir, vamos a tener que volver a los viejos y románticos tiempos de Radio Colonia para ver si bombardeamos a aquellos que quieren censurar la verdad. Cualquiera sea el caso, cuenta con nuestra solidaridad, como siempre, y por los viejos tiempos de Radio Colonia. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se vayan, ya volvemos. Iban y como lo habían estudiado, se reflejaban en ellas. Incluso se las llevaban. En plena Guerra Fría, el famoso legendario cruce para ir de Berlín Occidental a Berlín Oriental, el Charlie Checkpoint, lo crucé a mi riesgo y ojo, el muro de Berlín entonces era un murito, pero había una raya en el piso de la que nadie se movía sin permiso. El guía que estaba conmigo, un alto oficial del ejército alemán, porque eran las maniobras de invierno de la Fuerza Aérea y del ejército en las que yo estaba participando como observador y periodista invitado, me dijo, bueno, si vas a ir a ver tus queridas ruinas que estaban del otro lado en el Museo Pergamon en Berlín Oriental, quiero que sepas que después que pises más allá de esta línea que está marcada en el piso, no tengo ninguna responsabilidad sobre ti. Te espero a las 1800 aquí y si no estás, me fui. Es tu idea ir a ver las ruinas. Bueno, aquellas ruinas que fueron tan bien conservadas, ahora los que quedaban en el terreno, son motivo de destrozos que tienen un crimen cultural inconmensurable. Para quien ha estado en Irak, como quienes habla, en tiempos de paz y en tiempos de guerra, es increíble la barbarie que se está llevando a cabo, pero veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, porque vi lo mejor en Berlín Oriental aquel entonces, pero también vi lo que quedaba en el terreno. Ahora, no es solo Babilonia, ¿no? Esta es la toma, las ironías de la tecnología, ¿no? Magníficas tomas hechas con un dron, característico de nuestro siglo, y viendo las riquezas históricas que había allí, que algunos, como las de Palmira, no respetan.
antigua ciudad situada en el desierto de Siria, en la actual provincia de Homs, a 3.000 metros de la ciudad de Tedmor, la moderna. En el 41 a.C., los habitantes de Palmira huyeron de las tropas de Marco Antonio al otro lado del Éufrates. En el siglo I a.C., Siria se había convertido en una provincia romana y la ciudad prosperó con el comercio de caravanas situadas en la Ruta de la Seda, la legendaria Ruta de la Seda. Independiente entre dos imperios, la define Plinio el Viejo. Tras una visita, el emperador Adriano otorgó a Palmira los derechos de ciudad libre y cambió el nombre de Palmira Adriana. Tras la captura en el año 260 del emperador romano Valeriano en guerras contra los sasánidas, Palmira defendió la frontera bajo el mando del gobernador Septimio Ordenato. Tras su asesinato en el 267, su viuda Zenobia, a nombre de su hijo Babalato, estableció en Palmira la capital de un reino que se extendió por Siria y el Líbano. Mantuvo la independencia durante 4 años frente al acoso de Roma, consiguiendo extender su área de influencia hasta Egipto. En el 272 fue derrotada y llevada cautiva por el emperador romano Aureliano, quien la hizo tirar de un carro encadenada con cadenas de oro durante su marcha triunfal. Luego fue perdonada y se pudo retirar a una villa en Tibur. Tras una segunda revuelta de los habitantes, Palmira fue arrasada en el 273. Pero aún así, lo que quedaba de Palmira, de Babilonia, Palmira en este caso, vista desde un dron, impresiona todavía. Las tomas de dron muestran la antigua ciudad de Palmira después de que Siria lograra recuperarla. Las fuerzas del gobierno sirio, respaldadas por apoyo aéreo pesado ruso, desplegado allí contra el Estado Islámico de Palmira, fueron una realidad. Y la pérdida de Palmira representa uno de los mayores reveses del grupo ultra-islamista. Aquí, los helicópteros Mi-24, Mi-35 y algunos Mi-8 pesados eran llevados de vuelta a Rusia. Un soldado no identificado, aquí están siendo cargados en supertransporte militar, ¿no?, para llevarlos de vuelta a Rusia. Y los helicópteros rusos partieron rumbo a Rusia, fueron trasladados en bombarderos polivalentes, tipo Sukhoi 24, que tanto servían para bombardear como para transporte pesado. Y este soldado no identificado dice: los militares restantes allí continúan su servicio. Digamos que las fuerzas de guardia son capaces en cualquier momento, después de una orden del comando, de repeler cualquier ataque y lograr cualquier tarea que se les proponga, decía el joven ruso. Gigantesco transporte llevaba dentro de su vientre los helicópteros de ataque a tierra más importantes. Y tampoco había ausencia de disuasivos navales en el área, ¿no? Anteriormente, sus bases permanentes en Rusia fueron trasladadas a bombarderos polivalentes Sukhoi 34, aviones de ataque Sukhoi 24M y Sukhoi 25. El presidente ruso Vladimir Putin anunció el 14 de marzo la retirada del grueso de las fuerzas desplegadas en Siria, al dar por cumplida la misión antiterrorista de las fuerzas aeroespaciales rusas en el país árabe. Rusia, no obstante, mantendrá su presencia en el puerto sirio de Tartus, como acabamos de ver, gran presencia naval, y en la base aérea de Khmeimim. La ofensiva aérea rusa en Siria comenzó el 30 de septiembre de 2015 para detener la expansión del Daesh frente al Nusra, proscrito en Rusia y en otros países, y otros grupos terroristas a petición del presidente sirio Bashar al-Assad. Fue el presidente sirio quien pidió esa ayuda a Rusia. Desde el pasado 27 de febrero en Siria está en vigor un cese de hostilidades, que no se extiende a los grupos declarados terroristas por las Naciones Unidas, incluyendo el Daesh y el Frente de al-Nusra. Y aquí vemos cerca de Mosul los impactos de la aviación. Estados Unidos difundió videos de ataques aéreos en Irak. El Departamento de Defensa, el Pentágono, muestra 4 ataques cerca de Mosul que afectaron a un campo de entrenamiento, 2 fábricas de dispositivos de explosivos del Estado Islámico, y esos bombardeos fueron parte de los 14 ataques coordinados por las fuerzas militares de la coalición con el grupo de apoyo al gobierno de Irak, donde se utilizaron misiles y aviones no tripulados. Cerca de Mahmud, también en Irak, son estas imágenes.
Los iraquíes toman posición cerca de Mahmur a medida que avanzan hacia Mosul. Fuerzas Armadas de Irak pasaron a la ofensiva contra el Estado Islámico en la provincia septentrional de Nínive el domingo 27 de marzo, en lo que un comunicado militar describe como la primera etapa de una operación destinada a liberar la ciudad de Mosul. Apodado como Al-Fatah, operación de conquista, dijeron, el asalto fue lanzado el jueves 24 de marzo en la zona de Mahmur, a la que miles de soldados iraquíes han desplegado en sus últimas semanas la creación de una base junto a las fuerzas kurdas y de Estados Unidos, como a 60 kilómetros al sur de Mosul. La ofensiva también debe reducir la amenaza a la base de Mahmur, que ha sido objeto de ataques repetidos del Estado Islámico, lo que resulta en la muerte de un infante de Marina de Estados Unidos la semana pasada. Este oficial iraquí no identificado dice: Fatah hace una operación militar para liberar Mosul desde 3 direcciones. Nuestras tropas, los comandos del batallón de Nínive, comando de operaciones, han avanzado desde el norte y gracias a Dios ahora estamos en el interior del pueblo de Kudila tras su liberación de los terroristas. Nuestra moral es alta. Tuvimos éxito en el logro de las tareas asignadas por el comando de operaciones en las primeras horas del día y hemos conseguido nuestra tarea y vamos a retener el terreno, si Dios quiere, inshallah. La ofensiva muestra todos los reductos en los que estaban atrincherados y los funcionarios iraníes dicen que van a retomar este año también todo lo que faltaba allí por recuperar. Pero algunos se preguntan si ese ejército privado que actuaba en Mosul, que en parte se derrumbó cuando el Estado Islámico invadió 1/3 del país en junio de 2014, estará listo a tiempo. Mientras tanto, en la ciudad norteña, el hogar de 2 millones de personas, antes de ser recuperada por el grupo yihadista de la ultralínea dura, es con mucho el mayor centro que controlan en Irak y en Siria, y todavía muy poblada, lo que complica los esfuerzos para hacerlo otra vez. Corea del Sur. Emotivas imágenes. Turista chino de 27 años de edad. Reencuentro entre coreanos del sur, coreanos del norte. Y aquí, el mayor grupo hasta la fecha de turistas chinos llegados a Corea del Sur por avión se encuentra visitando este lunes la ciudad de Incheon, atraídos por la popularidad de la cultura pop surcoreana. Y ahí disfrutaban de cosas muy yanquis, ¿no? Como el pollo frito a la roster y algunos famosos refrescos que son, bueno, alguna ligera cerveza, ¿no? Pero también algunos refrescos súper cargados de químicos y de azúcar, ¿no? Alrededor de 6.000 turistas chinos, todos ellos empleados del grupo Aloan International Beauty, una compañía de cosméticos y suplementos para la salud con sede en la provincia meridional de China, en Guangzhou, hacen una visita de una semana de duración hasta el sábado en Incheon y Seúl para visitar atracciones turísticas. La penetración de las transnacionales y no pocas licencias de explotación se hicieron presentes allí también. Seúl repatrió a Beijing también los restos de soldados chinos de la guerra de Corea. Vi en el programa de televisión, Mi amor, la estrella no es frito, pollo frito y cerveza, así que tal vez cuando llegué a Incheon pensé que era muy bueno probarlo y esta es la primera vez que he llegado a Corea del Sur y creo que todo aquí es grande. La otra cara del asunto es que también les mostraron restos de soldados que murieron en los combates con Corea del Norte. Por un lado, pollo frito a la roster y refrescos estadounidenses, y por otro lado, la realidad de la costosa guerra entre el sur y el norte. El alcalde de la ciudad metropolitana de Incheon, John Bok, dijo: ellos quieren reunir en el mismo lugar para cenar. Ahora preparamos pollo y cerveza en la plaza de Bolmido. Pero la otra cara del asunto era ver los restos de los soldados de aquella sangrienta guerra que no pudieron nunca sirvió para derrotar a Corea del Norte. Y lo que sigue ahora es el intento por identificar cadáveres y
y tratar de que alguna vez los restos lleguen a sus familiares al otro lado del paralelo 38. Seúl repatrió a Beijing los restos de soldados chinos de la guerra de Corea y los restos fueron transportados por un avión de la compañía China Cargo. China Cargo es el fruto del acuerdo firmado entre Beijing y Seúl. Se les rindieron los honores y los soldados descansarán en un cementerio para caídos de la guerra de China, informó la agencia de noticias EFE. El gobierno comunista chino, fundado un año antes del inicio de la guerra coreana, prestó un apoyo a Corea del Norte que fue clave para frenar el avance desde el sur, a pesar del apoyo estadounidense, que terminaría por el armisticio firmado el 27 de julio de 53, ya que no hubo manera de derrotar al norte con todo lo que tenía Estados Unidos y sus aliados después de haber ganado la Segunda Guerra Mundial. Este acto considerado histórico es el fruto del acuerdo firmado entre Beijing y Seúl en diciembre de 2013, con ocasión del 60º aniversario de aquel armisticio que puso fin al conflicto armado. Se trata de la mayor entrega de restos de soldados que se haya logrado hasta ahora, repatriados un total de 43 soldados desde 1981 hasta 1997. Ahora ese número podrá ser multiplicado. El gobierno surcoreano espera que sirva para reforzar las relaciones bilaterales con el gigante asiático, así como para promover la paz en la región al nordeste de Asia. Dini, etnik, sosyal, psikolojik her ne gerekçeyle ileri sürülürse sürülsün elbette teröre karşı her tür tedbir en ince ayrıntısına kadar alınmakta. En Ankara, Turquía, portavoz del presidente Ibrahim Kalin, se toman todas las medidas en el más mínimo detalle contra el terrorismo y como país estamos luchando contra la amenaza del terrorismo. En las últimas semanas muchos de los terroristas fueron capturados mientras estaban preparando ataques. Como resultado de nuestro Servicio de Inteligencia Nacional, fueron capturados por el Ministerio del Interior en operaciones conjuntas. Los atacantes suicidas y vehículos montados con bombas, a través de nuestras amplias medidas de seguridad, continúan y fueron frustrados. A otra pregunta, el portavoz del presidente Ibrahim Kalin dijo: quiero subrayar que el terrorismo, por supuesto, es un problema global. El problema es que no podemos estimar dónde podría suceder otro ataque. Lo que pasó en Bruselas o en Lahore son ejemplos. Hay que evitar la suspensión de nuestra rutina diaria de estar en guardia, lo que haría feliz a los terroristas. Esto es necesario no solo para nosotros, sino para todos los países. Turquía siempre hace lo suyo y está en guardia, enfatizó al cerrar la rueda de prensa. Indicó que Turquía hasta el momento ha prohibido la entrada a cerca de 37.000 personas. Y esto es Ayvacık, Turquía. Los guardacostas, en una transferencia, y la Guardia Costera turca intercepta 51 inmigrantes ilegales en el mar. Este guardacosta interceptó a 51 inmigrantes el lunes 28 de marzo cuando trataban de navegar a la isla griega de Lesbos. Las unidades han endurecido las patrullas en el mar Egeo y una semana después del acuerdo entre Turquía y la Unión Europea entró en vigor con el objetivo de detener el flujo ilegal de inmigrantes. Debido a que existe un acuerdo, si se cruza esto no se aceptarán, debido a que existe una gran cantidad de personas que están cruzando a Europa. Y un inmigrante no identificado dijo precisamente esas palabras que ahora a los niños se les daba todo el apoyo posible. Debido a que existe un acuerdo, si se cruza, no te aceptarán, debido a que hay una gran cantidad de personas que están cruzando a Europa. No te van a aceptar. Ustedes acaban de ver. ¿Cómo vamos a hacer esto? Todos los días tendremos que hacerlo. ¿Cómo podemos no intentarlo? Es nuestra única opción de mejorar nuestra vida. Bajan las cabezas para no ser identificados para un futuro intento, ¿no? Todos los días se acaban las esperanzas aquí, ¿entiendes? Pero seguiremos intentándolo. Todavía tienen esperanza de salir de estos campamentos y llegar de alguna manera al norte de Europa. Pero, ciertamente, las rutas alternativas y todas las que quieran hacer, dicen,
Hay una organización que publicó varias piezas de información y se dice que hay una ruta que podemos tomar a través de Albania y que Albania está permitiendo que los refugiados puedan pasar. Desde Albania hasta Montenegro, Eslovenia, a continuación a Croacia y Austria. Todo el mundo estaba feliz y la ONU de pronto retira el papel. ¿Por qué lo sacan? Están destruyendo nuestra esperanza y no nos ayudan. Las esperanzas no se pierden y tampoco la fe musulmanas cara a la Meca. Y otro hombre que venía desde Mosul, Abdel Rahman. Felices Pascuas desde Siria. Qué tan felices pueden ser, ¿no? Queremos saber quién ha publicado este documento para que podamos tomar una decisión y saber qué hacer. Si no es una fuente creíble, ¿cómo nos prohíben avanzar? ¿Quieren dejarnos aquí? ¿Cómo quieren que nos sigamos ahogando? ¿Que vivamos en una presión abierta? No sabemos siquiera cómo salir. Y ya aprieta el frío. Pero además hay que tener con qué cocinar. No todos los hornos que fueron presentados hacen suficiente calor y sirven para cocinar suficientes calorías. Una mujer de Alepo, Malak Rahmoun, también daba su resultado. Pequeño infierno cotidiano, pero nadie se rinde. Este campamento o cualquier otro que nos lleven serán lo mismo. Somos una familia, al menos deberíamos nosotros proveernos de una habitación o una caravana, sería mejor. Pero en otra tienda, todavía están durmiendo en el suelo y en el barro. Todavía pueden verse afectados por la lluvia. No nos están dando opciones mejor que esto. Otra mujer en el campo de Yarmouk, en Damasco, Inas, se identificó. Vean la situación de los niños, ¿no? Y el frío aprieta. En otro campo, es un campo militar, estábamos rodeados por oficiales del ejército. Esta es un área segura, aquí nos sentimos confinados también. No nos podemos mover libremente y si quieres dejarlo, se necesita un tremendo papeleo y otras complicaciones. Realmente malo aquí. Otro hombre procedente de Bagdad, Mohammed, decía, en el campamento había un viejo parque infantil. Estábamos como dentro de una ciudad reformada para convertirla en un campo de refugiados. Pero ¿cómo vamos a vivir ahí en el centro de una ciudad como estamos aquí, aislados, pero cerca de la frontera, porque queremos cruzar la frontera? Los inmigrantes se niegan a salir de las fronteras porque dicen que son víctimas de rumores y de desinformación. Dicen lo que lo quieren mover. Están varados en un campamento improvisado en la frontera griega. Washington, obviamente, John Kerry, obviamente, y su colega turco Mevlut Cavusoglu. 2.7 million refugees who have flown out of Syria and the surrounding area. En Turquía están 2.700.000 refugiados que han volado fuera de Siria y sus alrededores en busca de una vida mejor. Eso es un enorme costo y hay que respetar el hecho de que Turquía está tratando de manejar la vida de estos refugiados. Nos hemos comprometido hoy para que otros 20 millones de dólares, específicamente para nuestra ayuda continua de más de 5 millones de dólares que el pueblo estadounidense ha contribuido, sea útil para los esfuerzos de hacer frente a esta crisis de refugiados. Permítanme nuevamente comenzar mis comentarios expresando la condolencia de los Estados Unidos al pueblo de Turquía por las pérdidas extraordinarias que Turquía ha sufrido en estos últimos meses por una serie de ataques diferentes. Todos nos hemos centrado en lo que sucedió en Bruselas, pero como dije ayer, justo después de Bruselas, una bomba estalló en Bagdad, matando a un grupo de niños que se encontraban en la celebración de fútbol que tendrá que ver Turquía con Bagdad, pero así lo dijo él. Y justo es el momento en que esos niños iban a poner sus trofeos, una bomba explota matando a mucha gente. Lo mismo que en Turquía, ahora sí lo agregó, Turquía ha tenido bombas que vuelan en Ankara, las podemos a veces evitar, otras comunidades en Estambul. Así se pone de manifiesto a todo el mundo y el precio que se está pagando a manos de los terroristas y que pone de relieve la lucha en la que estamos todos empeñados.
It underscores how we are all in this together. El ministro de Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, a su turno dijo: es cierto que los terroristas han estado golpeando muchas ciudades, no solo en nuestra región, sino en la Turquía, en Bruselas, también en África, en Pakistán y en otras partes del mundo. Y tenemos la plena determinación para derrotar a los grupos terroristas en nuestra zona y en todo el mundo. Pero también tenemos algunas buenas noticias desde el este, porque los medios de comunicación, me refiero a Chipre, tenemos la esperanza de llegar a un acuerdo en Chipre en 2016. Turquía está dispuesta a hacer elecciones en el sur, han sido ligeramente más lentos, pero después de las elecciones se espera llegar a un acuerdo y Estados Unidos dará apoyo pleno a este proceso, así como los que estamos profundamente comprometidos en poner fin a las conversaciones de Chipre. John Kerry remató la rueda diciendo: estamos profundamente comprometidos con esto y participar en las conversaciones en Chipre. He estado en Chipre personalmente y el vicepresidente Biden ha sido los que se ha reunido con ellos, la gente de ambos lados, así como los países que vamos a seguir empujando hoy. Muy difícil, pero hacia una resolución de la crisis de Chipre, ha pasado demasiado tiempo, así que gracias y fue una buena pregunta. Turquía y Estados Unidos confían en un acuerdo. Vean esto. Esto apareció hoy, una lápida, en el Central Park de Nueva York. Donald Trump, nacido en 1946, hecho, hagamos que América odie otra vez, dice acá abajo. Es una ironía macabra, ¿no? Trump está vivo, pero es el pintoresco, por decirlo suavemente, candidato de la ultraderecha, multimillonario, dueño de medio y con ese peinado extraño. Y es una lápida mortuoria, ¿no? Donald Trump, el año de su nacimiento, 1946. Y hay un eslogan que dice: hagamos que Estados Unidos siga adelante otra vez, sonríe otra vez. Y acá dicen: hagamos que Estados Unidos vuelva a odiar otra vez. No sé quién tuvo la idea, pero es realmente impresionante el sentido macabro del humor y lo bien trabajado que estuvo. Y apareció en Washington, nada menos que en los céspedes del Capitolio. Esto es todo un mensaje de lo que piensa alguna gente que todavía no ha hecho todo por terminar. Y para terminar, algo que todos nos llena de orgullo, nada menos que Francisco de Miranda, el gran pionero, el gran motivador de la independencia, un hombre que tuvo una vida envidiable de intensa. Y esto sigue siendo para orgullo de todos los americanos. 1750 nace el generalísimo Francisco de Miranda, visionario y creador del tricolor nacional. Miranda fue un hombre de revoluciones que atravesó continentes por liberarnos de las cadenas opresoras del Imperio Español. A 266 años de su natalicio, los pueblos de América reconocen la hazaña heroica del más universal de los americanos, siendo inspiración para la lucha revolucionaria por la libertad y soberanía de los pueblos latinoamericanos y del mundo. Francisco de Miranda me parece que es muy importante porque fue uno de los precursores de nuestra libertad. Francisco Miranda fue quien enarboló nuestra bandera y luchó por la independencia. Y bueno, hasta por ahora, entonces ese legado nos quedó a nosotros, luchar por la independencia y mantenerla, pues. Francisco de Miranda fue un gran prócer de la independencia. Fue el que trajo por primera vez la bandera a Venezuela. Debemos de conversar con los niños y llevarles los conocimientos que adquirimos en nuestros estudios para que ellos también sepan lo mismo y lo lleven y a sus compañeros y conversen sobre todos esos temas. El famoso y legendario óleo. Para mí esto tiene una resonancia personal, ¿no? Porque ya que hablábamos del Río de la Plata y la censura que está imponiendo ahora Macri, cuando los niños del Río de la Plata leíamos una revista cultural importantísima llamada Villiquen. Algunos que nacimos hace mucho tiempo, en la época de la guerra,
no se podían imprimir en colores y se usaba un sepia, ni siquiera blanco y negro, aunque venía en tiempos buenos en colores. Y yo recuerdo que dije a mi padre, ¿quién es ese hombre que parece tan bueno y sin embargo parece que está preso? Nunca me imaginé que iba a venir y ser ciudadano de la patria de este hombre. Ese es Miranda en La Carraca, el famosísimo óleo, ¿no? Y ya que estamos en tiempo de confidencia de Semana Santa, aquí se han tejido extraños rumores, ¿no? Que si Walter Martínez quería ser el presidente de Venezolana de Televisión, que si quería ser el presidente de Telesur. Un día, el comandante Chávez, que en paz descanse, mandó un emisario del más alto nivel civil, político. Me dijo, para mi sorpresa, Chávez manda a decir que ¿qué quieres? Fue planteado de una manera tan tosca que yo no entendía. ¿Cómo que qué quiero? Sí, que ¿qué quieres? Que pidas lo que quieras. Digo, bueno, reivindicaciones, pensé yo, ¿no? Dije, yo no quiero nada. No quiero, ¿cómo? No quiero nada. Y no quiero que se parezca un desaire. Quedó un poco sorprendido el hombre, ¿no? Todo el mundo dijo, bueno, Walter va a pedir la presidencia del canal, va a pedir la luna. Y dije, no, rectifico, otra voz, como decimos los que pasamos por una academia militar. Sí quiero algo. Tengo la orden Francisco de Miranda en segunda clase. La quiero en primera clase. El hombre casi se cae como condorito, ¿no? Porque todo el mundo esperaba que yo pidiera la presidencia de un canal o algo así. Mi vocación no es esa. Si me toca servir, lo haré. Pero no por esa vía y no con esos emisarios. Bueno, hasta aquí nuestro dossier de hoy, Semana Santa solemne, desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión en Venezuela. Finaliza aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Les habló su productor y conductor, Walter Martínez. Gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Felices Pascuas de Resurrección, feliz regreso a casa, no ingresen a la estadística. Y como cristianos, Pax Vobis, el deseo de paz para todos ustedes, cristianos o no cristianos, los de toda la fe que coincidimos en esta tierra de gracia. Disponga usted de las cámaras, señor director.